Imagina que un barco de guerra desaparece en medio de una nube verde y reaparece 600 kilómetros más allá y 15 minutos en el pasado. Sí. ¿Fue ciencia real? ¿Un accidente militar encubierto? ¿O simplemente una de las conspiraciones más increíbles del siglo XX? Hoy, Biblioteca del Misterio, vamos a intentar Descifrar. descubrir qué pasó realmente el 28 de octubre de 1943 en el astillero naval de Filadelfia. Sí, señor, sí, la conozco. Pero antes de comenzar, déjenos en los comentarios, ¿tú crees que la teletransportación es posible o todo es un... Y ojo, porque durante el video vamos a mostrar tanto la versión oficial como los testimonios más extraños. Sí, es que hay muchas cosas bizarras, sobre todo los sobrevivientes. Ajá. Así que quédate hasta el final para sacar tus propias conclusiones. Entonces, hoy vamos a hablar de el experimento Filadelfia. Filadelfia, sí, señor. Como tal es un experimento, porque el proyecto como tal no se llama Filadelfia. Y esta es como... Es un proyecto, bueno, un experimento como tal. Y el que veo que sigue, que va a ser como el que finalice ya, La al serie. menos por el momento. Sí. Esta primera parte de la serie. Ajá. Porque pues proyectos y experimentos todavía. Hay 10.000. Pero pues ya hablamos como varios y ya pues también cambiar un poquito y después seguiremos otra vez de nuevo una saga igualita. Pues obviamente hablamos de los más como grandes y el que va a cerrar con broche de oro es uno que también es muy bueno y que es como la segunda parte de este del Filadelfia. Entonces, como yo le había dicho en el MK Ultra, que Stranger Things está basada en el MK Ultra, sí, en este que es el experimento Filadelfia, y en el siguiente, que es en el que más se basa. Como tal, es en el último que vamos a hablar, con el que más se basa. Para unos datos extras. Perdón. Y bueno, ahora sí comencemos. En el verano de 1943. Antecitos de que se acabara la Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial, correcto. El destructor USS Eldridge, sí, con espacio para 200 tripulantes, fue elegido para probar un experimento secreto. Se decía que la Marina quería usar tecnología creada a partir de las teorías de Einstein, sí, para volver un barco invisible o incluso teletransportarlo. Al menos eso es lo que cuentan las historias y lo que sostienen algunos testigos teóricos de la conspiración. Okay. Pero la pregunta es, ¿realmente el USS Eldridge viajó en el tiempo? Es que es muy difícil de contestar, ¿no? Obvio. O sea, la pregunta es bastante difícil de contestar. Uno, pues porque no sabemos si en verdad lo hicieron, el experimento. No, el experimento sí. Pero pues es que no, en sí lo que no se sabe es, o sea, me refiero a que no sabemos si se realizó o no, porque pues sabemos que sí estuvo el barco y todo ese tipo de cosas. Pero pues en sí lo que sucedió. Lo que no se sabe es la forma en la que se hizo el experimento. En la que sucedió. Ajá. Bueno. El supuesto experimento se realizó en la base naval de Filadelfia, que hoy en día sirve también como un lugar donde reposan los barcos militares retirados. Sí, como un deshuesadero. Lo que se conoce como Experimento Filadelfia surgió de un proyecto secreto de la Marina estadounidense llamado Proyecto Rainbow.
que traduciría Proyecto Arcoíris. Sí. Entonces, por eso digo que no como tal no era el proyecto Filadelfia, sino que Filadelfia fue como tal el experimento. Sí, fue parte de una. Del proyecto Arcoíris. Todo comenzó cuando el doctor Franklin Reno, yo no sé, pero cada que escucho Franklin Reno me acuerdo de Rodolfo el Reno. No, pues tendría más sentido. No sé por qué me viene a la mente Chopper. Pues porque Chopper es un reno. Pues sí, pero. ¿Por qué más va a ser? Pues Y es doctor. Tiene sentido, Por mucho eso. sentido. Sugirió que los buques de guerra podían volverse invisibles a los radares, aunque sí. no a la vista humana. Pues. Sí, entonces ahí es donde el punto. Inició todo con base a que se vuelva indetectable, más que invisible. Exactamente, sí. Su idea se basaba en la teoría de Einstein sobre la relatividad y la relación entre electromagnetismo y gravedad. Sí. Según esto, un barco envuelto en un campo electromagnético podría ser indetectable para los radares enemigos, que como tal sería el proyecto que lo que querían hacer. Y uno lo ve y uno dice, bueno, pues tiene sentido. De hecho, pasa con los aviones ahorita, pero sí. pues es con pintura. Sí. Según cuentan, la Marina contactó a técnicos civiles que, sin imaginarlo, estaban colaborando en un experimento secreto. Okay. Instalaron enormes generadores, rodearon el casco del USS Eldridge con interminables cables eléctricos. Eso se me asemeja a la bobina de Tesla, güey. Sí. Y lo llenaron de extraños dispositivos electrónicos. El día de la prueba, el 22 de julio de 1943. Ok. Diferente. Yo sé que había hecho un día diferente en la introducción, pero ya va. Ese es el día de la primera prueba. Sí, obviamente, pues es que se hacen bastantes pruebas antes de. Algo increíble sucedió. Al encender los generadores, una densa niebla verde comenzó a envolver el barco. Como el grande Serrante. Literal, también cuando yo estaba escribiendo esto me imaginaba también el grande Serrante ahí. Sí, ¿Pero cuál? ¿El de Bob Esponja o el del Pirata del Caribe? El de Piratas del Caribe. El de Bob Esponja no lo vi nunca. Sí, también es verde. Ah, sí. Sí. O no. Es que yo Bob Esponja realmente nunca lo vi. La infancia suya estuvo muy chimba. No, pues mi infancia de Dragon Ball Z. Yo también vi Dragon Ball Z. Pero es que el tema es que yo no tenía parabólica. Parabólica solo no sé, yo... Bob Esponja lo daban en RCN. No, pues RCN. Y ahora Caracol. Si usted nunca vio Yu-Gi-Oh en RCN. No, sí, Yu-Gi-Oh. Pero no, Yu-Gi-Oh lo vi fue en City TV. Lo dieron en City TV, no recuerdo, güey. En City TV dieron un resto de anime. Sí, eso sí. Me acuerdo que hasta en un tiempo dieron la WWE. Sí, también. Así o sea, sí, era de lo que no. Sí. Hasta que lo compraron ese año. Ahora solo dan el oso Yugi. Sí. City TV ya no es lo mismo que era. Y ahora tocaba la lucha libre en Netflix. Bueno, pues gasta mejor, güey. Sí, obvio. A mí me gustaba ese, porque ya es más fácil de verlo antes, man. No, y que ya no hay tanto comercial. Al menos en Netflix uno no tiene. Y bueno, me envolvió el barco. Hasta que desapareció por completo ante los ojos de todos. Ok. Pero lo más inquietante vino después. La tripulación empezó a sufrir desórdenes físicos y mentales. Ok, sí. Como si hubieran pagado un precio terrible por participar en aquel experimento. Pues que fue muy... O sea... partiendo desde ahí ya se me hace bastante inhumano. Con que lo hubieran hecho con personas adentro. Sí, un poquito. Pero... tenían que... Pero sí, o sea, sí, no, entonces ¿de qué sirve? Sí, no. Es bastante inhumano, sí. Pero tenían que hacerlo también. Pregunté.
para ustedes, para Oscar. ¿Ustedes arriesgarían su vida en un experimento así si eso significara terminar la guerra más rápido? No. Escriban en los comentarios. No. La Marina. ¿Y usted? Maybe. Yo. Maybe. Pues, digamos, entrando. De igual manera, la guerra ya la tenían ganada. En un 70-30. 70 que sí, 30 no, que no. 70 que no, 30 que sí. No, América. O sea, si me mandan a pelear al frente, con el mayor de los gustos, no hay problema. Pero yo ser parte de un experimento, no lo haría. O sea, no dejaría al azar mi vida. Bueno, partiendo de que no sabría que iba a ser algo tan extremo, ¿no? Exactamente, por eso, o sea, no dejaría al azar esa decisión. La decisión fue mía de ir al frente y pues, si vivo o no, dependerá de muchas cosas también. Hay algo de azar, pero pues fue decisión mía, no de alguien más. La Marina, comandada por el vicealmirante Monkey D. Carp. La Marina estadounidense no se dio por vencida. Quería comprobar si era posible mantener al USS Eldridge invisible por más tiempo. Así que programaron una segunda prueba. Okay. Para el 28 de octubre de 1943. Que ya es la fecha que hablábamos en los comentarios. Los técnicos reajustaron los equipos y todo parecía listo. Sí. Al inicio, el barco seguía en su lugar, visible por las marcas que dejaba su peso en el agua. Pero entonces ocurrió lo impensable. Testigos cuentan que varios marineros comenzaron a desmayarse. Otros, Poder del haki. sí, haki del conquistador ahí, ¿no? Otros murieron fulminados en el acto. Y algunos, de forma espeluznante, sufrieron combustiones espontáneas. Combustiones. Segundos después. O si se quemaron vivos. No, combustiones espontáneas, sí. ¿Se quemaron vivos? Ah, caramba. Segundos después, las marcas en el mar desaparecieron. El navío ya no estaba ahí. La leyenda afirma que el USS Eldridge reapareció en Norfolk, Virginia. Virginia. A más de 600 kilómetros de distancia y 15 minutos en el pasado. Calcularon mal, ¿no? Sí. Debe ser 15 minutos en el futuro. Depende. Porque pues para qué sirve enviarlos al pasado. Pues yo creo que eso no lo cranearon ellos, ¿no? O sea, como que intentaron pensar de pronto si una teletransportación, por así decirlo, pero pues se está moviendo de espacio-tiempo. Entonces, digamos que puede que llegue al espacio, pero no en el mismo tiempo. Ok. Obvio, estamos haciendo hipótesis lejísimas, ¿no? Por eso lo digo. O sea, pues en teoría no debería llegar a ser un futuro porque si van a mandar de aquí a Alemania, pues allá nos llevan muchas más horas y cosas. Pensaría yo o creería yo que sería como el orden lógico, no en el pasado. Depende, sí, pero depende también de muchas cosas. Pues, si se pudiera hacer, ¿no? Que Sí. no se sabe. Las secuelas de esta segunda prueba fueron mucho peores que las de la primera. La situación se volvió tan aterradora que la Marina decidió cancelar el proyecto para siempre. 400 personas ahí jodidas simplemente porque sí. Se cuenta que la mayoría de los marineros terminó con graves problemas mentales. Algunos desarrollaron esquizofrenia
y otros perdieron completamente la razón. Varios resultaron heridos, al aparecer, en lugares equivocados. Ok. ¿Sí? O sea, están en el barco llegó a Virginia y unos marineros llegaron a otros lados. Sí, como que fueron a haberse aparecido en lugares donde Sí. es complicada la cosa. Sí. Y los menos afortunados quedaron fusionados con el propio casco del barco. Sí, sí, lo he escuchado. Eso es lo más feo. Lo más inquietante es que, según la leyenda, días después, algunos marineros simplemente se desvanecieron en el aire y jamás volvieron a ser vistos. Como Thanos. Ahora, segunda pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto fue un fallo tecnológico o simplemente ciencia ficción? Yo creo que es un mix de las dos cosas. Tiene su dosis de ciencia ficción, sí. O sea, está un poco exagerado. Sí, Por así decirlo. pero también tiene su parte científica. Puede ser. La verdad, los testimonios son tan extremos que cuesta creerlo. Pero también cuesta ignorarlo. Así que esa sería como mi respuesta que yo le escribí. Porque sí, o sea, digamos que uno lo ve así, uno lo escucha, lo lee y uno dice, vale, sí. Pero también como es complicado en decir, no, pues es que toda esta gente está loca también. Vamos. La supuesta relación entre el experimento Filadelfia y Nikola Tesla. Ya que se estaba hablando de... La bobina. Nace, sobre todo, de las teorías conspirativas, realmente. Sí, pues. Estas sugieren que el experimento se inspiró en las ideas de Tesla sobre los campos electromagnéticos, invisibilidad y hasta teletransportación. Bueno, esta parte es cierta, los manes sí se inspiraron mucho de los escritos de Nikola Tesla. Y pues cuando él murió, el gobierno se quedó con todo. Con todo lo que hizo Tesla. Sin embargo, no existen pruebas históricas de que él haya participado directamente. Para esa fecha ya estaba muerto. Pero para la fecha de las pruebas, nada más no para las fechas donde estaban. Ah, ok. Sí. Muchos relatos aseguran que los conceptos detrás del experimento, rodear el barco con campos electromagnéticos para hacerlo invisible o moverlo a través del espacio-tiempo, provienen de los escritos y experimentos de Tesla. Se dice que poco antes de su muerte, en 1943, habría desarrollado teorías sobre la curvatura de la luz y la creación de campos unificados. Porque ese man no tiene el peso en la historia que se merece. Sí. Ideas que habrían inspirado el misterioso proyecto Rainbow. La mayoría de los estudios coinciden en que no hay ninguna evidencia oficial que confirme que Tesla trabajaba con la Marina de los Estados Unidos. No necesita trabajar directamente para ellos. Se dice que el gobierno le tenía un apartamento en Nueva York y que ellos eran los que le pagaban absolutamente todo. Eso se dice, sí. Lo que sí existe es una mezcla de interpretaciones libres de sus investigaciones y su fama como el científico loco. Y claro, la coincidencia en las fechas. Tesla murió en enero de 1943 y el supuesto experimento se realizó en octubre de ese la segunda. Para la prueba final, sí. Es que incluso van más allá de las teorías conspirativas porque dicen que él sí estuvo trabajando incluso con Einstein, por eso dicen que el proyecto es como tan fuerte. Estaban Einstein y Tesla Las dos trabajando, dos de las mentes más brillantes del mundo. Trabajando en ese proyecto y que por eso pues como que pudo llegar hasta ese punto de hacer la teletransportación, pero que el man como que se quiso salir o quiso hacer algo mal y que pues
Ay, porque se murió en enero de 1940. Según las conspiraciones, ¿no? Pero igual, man, ya estaba loco, weón. O sea, pues lo que digo, ¿no? Depende. O sea, el man Digo, estaba sí, loco, no, weón. pero es que normalmente si está alguien tan brillante siempre lo va a ver como si estuviera loco. Por muchas cosas que pasan y también muchos sacan como... ¿No es que el man se enamoró de una paloma? Sí, pero pues ya está. Eso no es estar loco, weón. Ok, por eso le digo, o sea, sí hay comportamientos raros y cosas que se presentan en mentes brillantes, Sí, no, pero yo igual eso más lo entiendo. siendo muy brillante. Sí, no, o sea, nada le quita lo brillante, güey. Pero pues. Y también entiendo lo de los comportamientos extraños, pero pues, marica, enamorarse usted de una paloma, eso ya raya con lo bizarro, güey. Yo lo veo más bizarro que loco. Pues, miti miti. O sea, es muy loco, sí. Y demasiado bizarro también. Sí, cables de cobre, generadores de alta frecuencia y campos magnéticos. Todos estos elementos estaban presentes en los experimentos de Tesla. Y justamente son los mismos detalles que aparecen en las historias sobre el USS Eldridge. Sus teorías sobre cómo la electricidad y el magnetismo podían alterar el espacio-tiempo alimentaron la idea de que fue la inspiración detrás del intento de volver invisible un barco de guerra. En fin, la conexión entre Tesla y el experimento Filadelfia es más un mito que un hecho comprobado. Sí. No hay documentos que lo prueben, pero su nombre sigue apareciendo porque sus ideas eran tan adelantadas y misteriosas que resulta casi imposible separarlo de una historia de conspiración como esta. Sí, es que es. No, es que en verdad es frustrante ver que una persona como él no tenga el peso en la historia que se merece. También fue por mucha gente que era más viva que el man y... No, pues claro, todo tiene que ver con la mercantilización, porque pues este tipo Edison, pues el man sí era empresario, no científico. Bueno, era científico empresario. Sí, más empresario que científico. Sí, Sería empresario científico. sí. Pero, ¿cómo salió a la luz esta inquietante historia del experimento Filadelfia? Todo comenzó con Carl Meredith Allen, Marino. quien se hacía llamar Carlos Miguel Allende. Epa. Este hombre, un supuesto marino del barco SS Andrew Furuse, aseguró haber visto con sus propios ojos cómo el USS Eldridge desaparecía. Allen comenzó a intercambiar cartas con el ufólogo Morris Jessop, afirmando tener pruebas de lo ocurrido. Jessop quedó tan impactado que decidió incluir aquel retrato en su libro El caso de los ovnis. Sin embargo, lo más perturbador vino después. 4 años después, para ser exacto. 47. Jessop apareció muerto en lo que se consideró, y es oficial hasta el momento, un suicidio. Otro más. Para muchos, su trágico final no hizo más que alimentar la leyenda de un experimento que hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios militares de la historia. Por completo. Dicen también que si fue un suicidio, que supuestamente, bueno, la versión oficial es que él se suicidó porque entendió, bueno, es lo que dicen, que no iba a tener como un éxito tan grande como el libro que había escrito. Y yo como, ok, Sí. ok. Sí, sí, sí. Lo único que parece confirmado es que en la década de 1940 la Marina de Estados Unidos sí realizó pruebas relacionadas con la invisibilidad. Claro, no era la invisibilidad como la imaginamos en las películas, Sí, ya que todo se desaparece y usted no lo ve. sino algo más técnico.
Sí, la no detección de la nave. Al USS Eldridge se le aplicó un procedimiento llamado desaguising, cuyo fin era disminuir el campo magnético, del barco para que no fuera un blanco fácil de las minas y torpedos alemanes. Una explicación lógica, aunque para muchos demasiado simple, frente a los testimonios que hablan de desapariciones y fenómenos imposibles. Es que es muy raro, güey. Sí. Sobre la misteriosa desaparición del USS Eldridge, existe otra versión, menos fantástica obviamente, pero igualmente intrigante. A ver. Edward Dowden, un man que inventó Minecraft, Dowden, no, sí. No he ocupado Minecraft, entonces no sé. no, tiene que jugarla una vez la vida, hermano. Que iba a bordo, aseguró que todo se originó por un incidente en la base de Norfolk. El barco llegó allí para restablecerse y poco después regresó a Filadelfia en un tiempo sorprendentemente corto. Menos de 6 horas, algo difícil de creer en plena guerra, cuando el Atlántico estaba plagado de submarinos alemanes. No, pero ¿usted cree que Estados Unidos no va a proteger sus costas y sobre todo teniendo ahí Filadelfia, Virginia y Nueva York? El tema es que no podía nadar tan libremente y decir que se demoró menos de lo que se demoraría. Por eso, o sea, puede que sí tenga lógica, pero un submarino no lo van a dejar llegar tan cerquita. Algunos explican este milagro diciendo que el Eldridge pudo haber usado el canal de Chesapeake y Delaware, un atajo que reducía el recorrido, ya que el famoso relámpago del que hablan las leyendas podría no ser más que una descarga de plasma ionizado, un fenómeno natural que los marineros conocen desde hace siglos como el fuego de San Telmo. No tenía ni idea de ese peso. La Marina de los Estados Unidos siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia, incluso en el año 2000. La Oficina de Investigación Naval publicó un comunicado oficial rechazando por completo cualquier programa de invisibilidad o teletransportación y negando también la participación de Albert Einstein en algo semejante. Pues es que el man se supone que, bueno, el proyecto Manhattan fue Oppenheimer, ¿no? Sí. El proyecto Manhattan fue como tal que desató como toda esa catarsis de proyectos de los que hemos estado hablando. Solo que el proyecto Manhattan yo no quise traerlos porque sí pasó. Es muy conocido. Sí. Sí, ya no tengan tanto. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el Manhattan también se inspiraron en Einstein, ¿no? Claro, en las teorías, del man, y el man también aportó. El man hizo cálculos. En ese informe se aclaraba que el uso de campos de fuerza para volver invisible a un barco y a su tripulación simplemente no encajan con las leyes de física. Además, recordaban que la llamada teoría del campo unificado de Einstein nunca llegó a completarse. Lo único comprobado es que entre 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor en proyectos teóricos, pero relacionado con explosivos, no con invisibilidad ni de tiempo. Una respuesta oficial que parece lógica y contundente, aunque para muchos demasiado conveniente. Pues sí. O sea, es que no, usted no la puede apelar porque pues en sí la respuesta es muy concreta. Sí. O sea, el man estuvo trabajando para el gobierno, sí. El proyecto de invisibilidad, no. Estuvo trabajando haciendo bombas. No, y la otra respuesta de que ellos fueron a Norfolk primero y que después fueron a Filadelfia por ese canal y tal. Puede ser también. Que les rindió. Es muy plausible y es muy... Puede ser. Pero pues es que
hay muchas cosas que tienen inconsistencias y cuando normalmente siempre el gobierno dice o quiere ocultar algo, es porque sí pasó, por lo general. Normalmente, o al menos no tal cual, Pero pasó, algo pasó. Que por completo no se va a saber. Pero de que pasó, pasó. entonces, ¿qué pasó realmente con el USS Eldridge? ¿Fue un simple malentendido o un malentendido amplificado por rumores o uno de los secretos mejor guardados de la historia militar? ¿Qué le puedo decir yo? Yo creo que eso tiene un 60-40. ¿60 de qué? 60 de que sí fue el experimento y un 40% de que sí puede ser también que hayan cortado camino. La decisión está en sus manos. ¿Te quedas con la versión oficial de la Marina o con la fascinante idea de un barco que desapareció y viajó en el tiempo? Entonces, dejen en los comentarios mito o realidad. Sí. Nosotros intentamos descifrar, a ver, si intentamos descifrar, Marica, es ¿usted qué diría? ¿Usted diría que ya realmente, porque es que digamos, una de los que más le debaten es que el man dijo primero que todo que estaba primero en Norfolk y ahí le rindió llegar a Filadelfia, pero mucha gente vio el barco en Filadelfia. Es que eso era lo que le iba a comentar, es que pues si se supone que estaban desde Filadelfia y llegaron a Virginia, ¿cómo el man va a decir que salieron Entonces, de por eso es que Virginia la gente dice, a Filadelfia? Sí, estás diciendo basura porque sí, total. ya que hayan hecho ese recorrido, eso es ya como muy extremo, ¿no? O sea, y eso es lo que los deja. Y aparte que todo lo que ellos explican en cuanto a que, bueno, que sí tenían los equipos, pero que los equipos eran más para hacerlo indetectable, tal, no sé qué, y, no pueden explicar la niebla verde. Es que O sea, ellos dicen, sí, puede que el choque, el relámpago que ustedes vieron sea el Santa Elmo y tal, pero no pudieron explicar la neblina verde, que asegura mucha gente que vio. Y no es que no solamente es eso, es que es el hecho de que usted haga desaparecer a casi 400 personas es muy cabrón, güey. Sí, o como explican eso, exacto, o sea, Sí, o eso sea, ya es complicado. usted Nos desapareció. cogieron los nazis de cambio, güey. Sí, güey. O sea, no, es imposible. Entonces yo lo veo como, joder, Es que, marica, usted no lo veo como, la explicación que ellos dan es muy lógica, eso sí podemos partir de ahí. O sea, los manes dan las exactamente. y dan Excepto el tipo respuestas, claro. que dice que fueron de un lado para el otro. Uh-huh. En el recorrido equivocado, el recorrido inverso. Pero como tal, bueno, digamos que uno le puede decir, se la compro de que el barco pudo haberse ido muy rápido y le rindió y por eso lo vieron en dos lugares el mismo día. Sí. Y uno dice, bueno, es bastante lógico y los manes están dando una respuesta. Aparte, bueno, lo de Einstein también, lo de Nikola Tesla, bueno, no sé si ya... Eso sí va a quedar en teoría. Sí, ahí sí ya es cada quien lo que quiera creer. Uno puede creer que sí. De que se basaron en el trabajo del man, sí, eso ya es confirmado. Que pues, su man era brillante y tenía la mayoría de sus experimentos fueron en base a eso. Entonces, por ese lado, bien. Ajá. En lo de Einstein, y puede que sí, puede que no, como usted los desmiente a ellos que solo trabajan exactamente. en este proyecto, o sea, ya ahí es complicado. O sea, que los manes confirmaron que sí trabajó, sí. Ya con haber confirmado eso, ya usted puede decir lo que quiera. Sí. Puede que se haya trabajado para eso, pero sí. Bueno, ¿cómo les puede decir que sí? Exactamente. ¿O cómo les puede usted decir que no? Sí. Porque le están diciendo, sí, el trabajo para nosotros. Sí. ¿Cuál es el problema? Ya, o sea, ya ahí es re complicado. Sí, o sea, le están diciendo, sí, trabajo para nosotros. Ahí toca lo mismo que con Tesla, pues. Total, güey. Lo que uno ya quiera creer. Exactamente. Bueno, aunque yo digo que para lograr avances tan fuertes, sí lo veo posible. De que el man no esté metido 100% en el proyecto, pero que los haya asesorado, así como asesoró el proyecto Manhattan.
lo veo muy Y es que de igual manera lo que le decía ahorita, es que pasa ahorita con los aviones. La gran mayoría de jets ahorita tienen una especie de lo que le conocen como camuflaje. como camuflaje, sí. Y una pintura ahí. Sí, quién sabe cómo será esa vaina. Que los hace ahorita indetectables. Por lo menos hay Estados Unidos tiene un avión que es el B-2, que fue Que hablan también. con el que bombardearon Irán ahorita. Pues parece esa vaina no lo detecta ningún radar. Por su forma, por su diseño. Está claro, desde hoy en día es una Aerodinámico, sí, no, total. Obviamente. Pero pues ese radar, ese avión es indetectable. Muy difícil detectarlo. Pues no hay que desmeditar, pero pues Irán no creo que tenga un sistema de radares tan capo como lo tenga China o Rusia. Depende. Usted sabe que es una nación que estaba en guerra mucho tiempo. Sí. Y que es lo que desarrolló una nación en guerra. Bueno, sí, son los reyes de los drones. ¿No? Por eso digo, o sea, eso sí es cierto. Sí, son los reyes de los drones y son los reyes de los drones indetectables. Por eso le digo, es que una nación en guerra siempre va a mejorar primero su armamento, su defensa, su claro. defensa, o sea, antes de usted poderse atacar, usted tiene que asegurarse de que no lo jodan sí. bastante. Entonces, puede que sí tengan mejor radar que lo que tiene. No creo que tenga mejores, pero creo que sí puede estar a la par. Bueno, sí, a la par. O sea, que no se quede, yo no creo que lo dejen. Que se quede corto. Sí. Pero bueno, y ya lo otro, pues, de que el barco desapareció o no desapareció. Me gusta creer que desapareció porque me gustan las cosas. Ya que lo sienta, no sé, tuvo que haber sido algo muy hardcore. Aunque si trabajaron esas dos personas, yo diría, fue que es que sí lo hayan logrado. O sea, se supone que dice que Tesla, de eso es 100% también teoría, él tenía contacto con gente extraterrestre y que por eso fue que desarrolló todo ese montón de tecnología y de experimentos y de cosas, sino que no se lo dejaron implementar. Además, como yo le decía ahí, Tesla, la mayoría de sus inventos y de sus teorías eran muy adelantadas a su época, claro. Pero es brutalmente adelantadas. Entonces sí, claro. O sea, y es un man que no quiso reconocimiento nunca, ¿no? Muy como humilde en su gestión. No creo que sea tan humilde porque creo que también había bastante presión por parte del gobierno en ese sentido, que no fuera reconocido. Pero el man tampoco nunca es que tomara muchas iniciativas para hacerse conocido. Sí, pues bueno, es que ahí hay muchas cosas de las cuales usted puede decir. Lo que usted dice puede ser un punto válido, pero también puede ser un punto en el que le dice, ¿usted para qué lo necesita? Ese que usted tiene todo, yo le pago todo. Usted sabe que una de las cosas que más comparte el Eugenio es un ego muy... Sí, total. Entonces digamos que el man, al menos ego, por lo que se ve, no tenía, porque si no de otro. Pues mire, dice. Exacto, ahí es a donde ve. Pero bueno, entonces como les decimos, bueno, por mi parte yo creo que no es, o sea, no creo en la versión oficial que nos dicen. Siento que hay algo que también, es lo que usted decía, cuando uno explica tanto es por algo. ¿Sí? ¿Ves que? Y si todo encaja tan perfecto, es que encaja perfecto, pero se siente raro. Sí. Entonces, yo siento que los manes sí estuvieron jodiendo con algunas cosas. Y que puede que no sea tal cual textualmente lo cuentan los testigos. Sino pues que se hayan cadáveres fusionados al casco del barco. No. Pero sí siento que hicieron cosas ahí ya densas. Sí. Porque no creo que primero que todo quieran poner en juego la vida de 400 personas. Al menos uno no quiere creerlo. Sí, quiero no. Y además porque lo que usted dice ahorita es que cualquier explicación oficial de cualquier tipo de gobierno en el que sea, siempre va a estar manipulada y sesgada a beneficio y control del relato. Entonces, creerse una explicación oficial por parte de un gobierno es bastante complejo. Sí. Porque es que raya ya también con muchas cosas. Y porque uno también ha visto que muchas explicaciones de los gobiernos son estúpidas. Mierda, y entonces uno ya dice, no te va a creer esas explicaciones. Sí. Sí, ya uno también como por experiencia con esas cosas. Dicen, tal cual.
Y bueno, entonces este fue el capítulo del experimento Filadelfia. Espero les haya gustado, les gustó. Sí, sí, estaba interesante. Sí lo había escuchado, sí lo conocía, pero pues no tan a detalle había escuchado cosas. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Acuérdense que todas las redes sociales están en la descripción del video. También el correo para que nos compartan todas sus opiniones y pensamientos. Y denle like, comparten y suscríbanse, que eso nos ayuda muchísimo. Entonces nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Chao.